Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación, algo que ha impactado a muchos fans y que sin duda es de gran interés para todos los que seguimos de cerca el mundo del espectáculo. Estoy hablando de la reciente declaración de Can Yaman, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento. El título que nos trae aquí hoy es realmente impactante. Can Yaman rompe el silencio: yo tampoco quería que fuera así. Una frase que nos deja pensando, ¿verdad? ¿A qué se refiere Can? ¿Qué es lo que no quería que sucediera? En este vídeo vamos a desgranar las palabras de Yaman, analizar las posibles implicaciones y, lo más importante, intentar comprender el trasfondo de esta misteriosa declaración. Prepárense para un análisis profundo y, espero, bastante esclarecedor. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos contenido fresco y relevante sobre sus celebridades favoritas, y no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Un simple clic les une a nuestra comunidad. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en lo que Can Yaman ha dicho. Recientemente, a través de sus redes sociales o quizás en una entrevista exclusiva, Can Yaman ha decidido alzar la voz y compartir su perspectiva sobre algo que aparentemente ha sido difícil para él. La frase "yo tampoco quería que fuera así" sugiere un evento o una situación que se desarrolló de una manera que él no deseaba, una especie de desenlace inesperado o no planeado que le ha afectado personalmente. Lo intrigante de esta declaración es la vaguedad, lo que abre la puerta a muchas interpretaciones. ¿Podría tratarse de un proyecto profesional que no salió como esperaba? ¿Quizás un malentendido con algún colega o con la prensa? ¿O tal vez algo más personal, relacionado con su vida privada? Una de las teorías que más resuenan entre sus seguidores tiene que ver con su incursión en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde goza de una popularidad inmensa. Can ha participado en producciones de gran envergadura, y es posible que alguna de estas experiencias no haya cumplido con sus expectativas. Tal vez un rol que no le satisfizo completamente o una dinámica de trabajo que no fue la ideal. Recordemos que Can Yaman es un actor muy apasionado y dedicado, y es natural que tenga altas expectativas para su carrera. Si algo no sale como él lo visualiza, es comprensible que se sienta decepcionado. La frase "tampoco quería que fuera así" podría ser un reflejo de esa frustración, de esa sensación de que las cosas tomaron un rumbo que él no dirigió o deseó. Otra vertiente de interpretación podría apuntar hacia la intensa atención mediática que rodea a Can Yaman. Es innegable que cada paso que da es analizado y comentado. Podría ser que alguna noticia, algún rumor o algún titular en particular lo ha afectado de manera negativa. A veces la prensa o las redes sociales pueden distorsionar la realidad o crear narrativas que no se corresponden con los hechos. Si Can se siente incomprendido o mal representado, es muy probable que esta declaración sea una forma de expresar su descontento. Podría ser un grito de ayuda, una manera de decir que las cosas que se dicen o se publican no reflejan su verdad, y que él mismo desearía que la situación fuera diferente. Pensemos en la presión que debe suponer vivir bajo esa lupa constante. Cualquier error, cualquier malentendido puede magnificarse y crear una imagen distorsionada. También es importante considerar la posibilidad de que se refiera a situaciones más personales o relacionales. Can, a pesar de ser una figura pública, tiene derecho a su privacidad. Podría tratarse de una amistad, una relación sentimental, o incluso un asunto familiar que ha tomado un giro inesperado y doloroso para él. La manera en que se expresa, con esa nota de resignación y lamento, sugiere algo que va más allá de lo puramente profesional. Las palabras "tampoco quería que fuera así" implican una falta de control sobre el resultado, una situación que se le escapó de las manos o que fue impuesta por circunstancias externas. El hecho de que haya decidido romper el silencio es significativo. Esto no es una declaración casual, sino una decisión consciente de compartir algo importante. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha sido el catalizador para que Yaman decida hablar? Quizás ha llegado a un punto en el que siente que es necesario aclarar las cosas, o defenderse de alguna percepción errónea. O tal vez simplemente necesita desahogarse y expresar sus sentimientos. El público tiene una conexión fuerte con él, y esta declaración seguramente ha generado una ola de preguntas y especulaciones. Además, es fascinante cómo utiliza la palabra "tampoco".
Esto implica que hay otra persona o grupo de personas que tampoco querían que las cosas fueran así, o que quizás él siente que deberían haber compartido ese sentimiento. Podría ser un indicio de que no está solo en su decepción, o que hay un elemento de acuerdo tácito en su descontento. Esto añade una capa adicional de complejidad a la situación, sugiriendo que quizás se trata de un conflicto o un problema que involucra a más de una persona. Si intentamos conectar esto con su trayectoria reciente, podemos recordar que Can Yaman ha estado muy enfocado en expandir su carrera a nivel internacional. Ha trabajado en series turcas muy exitosas, pero también ha buscado oportunidades en mercados diferentes, como el italiano y, en el futuro, quizás el estadounidense. Estos saltos suelen venir acompañados de desafíos, adaptaciones culturales, barreras lingüísticas y la necesidad de demostrar su valía en nuevos entornos. Es plausible que algún aspecto de esta transición no haya sido tan fluido o exitoso como él hubiera deseado. Podríamos especular que se refiere a algún proyecto específico que, por razones ajenas a su voluntad, no ha tenido el impacto esperado, o quizás ha sido cancelado. O tal vez, una oportunidad que parecía prometedora se ha esfumado. En el mundo del entretenimiento, las cosas cambian muy rápido, y lo que un día parece seguro, al día siguiente puede desaparecer. Si Can había puesto mucha ilusión y esfuerzo en algo, y ese algo no se materializa como él esperaba, la frase «yo tampoco quería que fuera así» cobra mucho sentido. Otro punto a considerar es la figura de su representante o equipo de trabajo. A veces las decisiones profesionales se toman en conjunto, y si algo no sale bien, la responsabilidad recae en varios frentes. La frase podría ser una forma sutil de decir que las estrategias o las decisiones tomadas por su equipo no fueron las que él hubiera elegido, y que él mismo lamenta las consecuencias. Es una forma diplomática de expresar desacuerdo sin señalar directamente a nadie. Analicemos la psicología detrás de estas palabras. La admisión de que tampoco quería que fuera así muestra vulnerabilidad. Revela un lado humano, un lado que experimenta decepción y frustración, al igual que cualquier otra persona. Esto sin duda humaniza a Can Yaman a los ojos de sus seguidores, y puede incluso generar más empatía hacia él. Los fans a menudo idealizan a sus ídolos, y verlos admitir sus propias luchas y decepciones les ayuda a conectar a un nivel más profundo. ¿Qué podemos esperar ahora? Es probable que esta declaración abra un periodo de mayor escrutinio. Los fans y los medios estarán atentos a cualquier pista adicional, a cualquier movimiento o declaración que pueda arrojar más luz sobre lo sucedido. Quizás Can ofrezca más detalles en el futuro, o quizás esta haya sido la única vez que aborde el tema de manera tan explícita. Lo que sí es seguro es que esta frase resonará durante un tiempo. Una cosa es cierta, Can Yaman sigue siendo una figura fascinante en el panorama mediático. Su talento, su carisma y su vida aparentemente siempre están en el centro de la atención. Y esta nueva declaración solo añade más intriga a su ya cautivadora historia. En resumen, la impactante frase de Can Yaman, «yo tampoco quería que fuera así», sugiere una profunda decepción o frustración ante una situación que se ha desarrollado de una manera que él no deseaba. Las interpretaciones abarcan desde proyectos profesionales que no salieron como esperaba, hasta malentendidos con la prensa o asuntos personales complejos. La declaración revela un lado vulnerable y humano del actor, aumentando la empatía de sus seguidores y generando una ola de especulaciones. Su decisión de romper el silencio indica la importancia que este evento tiene para él, y la palabra tampoco sugiere que podría haber otros involucrados en su descontento. El público seguirá atento a cualquier pista adicional que pueda aclarar el misterio. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado esta exploración de las palabras de Can Yaman tan intrigante como yo. Ha sido un tema que nos ha dado mucho que pensar, y es fascinante ver cómo una sola frase puede abrir tantas puertas a la interpretación. Agradezco enormemente que hayan pasado este tiempo conmigo, desgranando este interesante acontecimiento. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿A qué creen que se refiere Can Yaman con esa frase? ¿Tienen alguna teoría en particular? Por favor, dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Su perspectiva es súper valiosa para nosotros y para toda nuestra comunidad. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo o entretenido, no olviden darle a me gusta. Su like nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a que este contenido llegue a más personas.
Si creen que a algún amigo o familiar le podría interesar este tema, no duden en compartir el vídeo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Únanse a nuestra comunidad y estén al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.